Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Julieta Marino, soy la editora de la agencia de noticias Afras News y en esta oportunidad vamos a estar analizando junto a Agustín Heyer y Andrés Canizo qué dejó el reporte de Luzda que se acaba de publicar este mediodía sobre lo que se espera para la estimación de siembra en Estados Unidos para la campaña 2026 para soja, maíz a trigo y también la posición de los stocks trimestrales con posición el 1 de marzo. A priori, algunas sorpresas, una reducción en la área esperada de maíz y una alta que podría esperarse en la soja, que hizo que Chicago reaccionara. Así que bueno, con esto le voy a dar paso a Andy para que, si querés, nos expliques qué dijeron los números sobre el maíz. Muy bien, bueno, arrancamos entonces por el reporte de intención de siembra. Bueno, principalmente sí, la intención de siembra es menor que el año pasado. Tal vez comparando al año pasado se esperaba una proporción de reducción más grande, en torno a un 4%, y en los números fue en torno, comparado al año pasado, de 3,5%, ¿no? Menos que el año pasado. Pero, ¿qué pasa? Finalmente también estaba el tema de la encuesta del mercado que se decía, bueno, y se promedia alrededor de 94,5 millones de acres, pero finalmente, bueno, la intención es un poco más elevada en maíz, en torno a los 95,3 millones de acres. Entonces, esto respecto a la estimación es 1% más. Entonces, esto con lo que respecta a área, ¿no? La variable de área para maíz, bueno, es un poco compleja también, en torno a que se esperaba esta reducción tan fuerte. El año pasado era 98,8 millones de acres, entonces bajar a 94, tal vez el USDA lo pensó que era bastante de momento, así que, bueno, sí, tal vez se esperaba un poco más de reducción en lo que es área sembrada. Y Agus, bueno, la soja, por lo visto, se va a plantar más de lo que se esperaba. ¿Y qué factores, digamos, o qué nos permite concluir el reporte de por qué se daría, ¿no? Este cambio entre un cultivo y el otro? Bueno, en soja prácticamente lo que sucedió es que todas esas hectáreas que salen de maíz migraron directamente ya para soja, ¿no? El mercado quizás esperaba un poco más en línea con este recorte superior que también esperaba para el maíz. Por lo tanto, hubo un ajuste un poco por debajo de lo que esperaba el mercado. El mercado por ahí esperaba que hubieran 280.000 hectáreas más. Eh, el reporte muestra un poco menos y eso hizo que un poco la soja se disparara. Ahora, desde el punto de vista del impacto, que si querés, en el potencial de producción y demás, podríamos decir que no es tan grande como para justificar o sostener una suba como la que vimos hoy en el mercado. Yo creo que fue una reacción, un Ok. ajuste de posiciones que tendría que tender a corregirse con el correr de los días. Incluso si prestamos atención, también tuvimos un reporte de stocks que acusaba un incremento, 1 millón de toneladas más prácticamente para redondear más o menos respecto a lo que esperaba el mercado también. Entonces, por un lado, están subiendo un poco más los stocks respecto a las estimaciones y por el otro lado, estamos con las proyecciones para la siguiente campaña con algunos ajustes que, en términos de balance general, si querés, a lo sumo podemos pensar que podría llegar a compensar con el stock inicial, digamos. Este, pero lo que sucedió en soja es eso, es un número que nos habla de un incremento en la siembra de aproximadamente 4% respecto de la campaña pasada, Ujú. algo que estaba bastante, digamos, ya posicionado poco en precio por parte del mercado. Pero bueno, como decía Andy también, digamos, pueden ir cambiando mucho las cosas de acá hasta que efectivamente se desarrolle la campaña, por lo que hay que prestar mucha atención, sobre todo con el impacto de las tensiones que hay a nivel mundial con la guerra y demás, el efecto que tienen estos en los fertilizantes, en los costos de producción y etcétera. Un cultivo es más demandante que otro en cuanto a insumos, tecnologías y etcétera. Por lo tanto, eso también puede tener algún grado de injerencia adicional y llevar alguna corrección más por parte de Luzda respecto a lo que proyecta para las hectáreas de la siguiente campaña. Muy bien. Es decir, ¿podría haber ajustes en general o puede ser que estas áreas tienden a aumentar también? ¿Ustedes ven que puede ser que se vayan ajustando al alza?
estaría En realidad, esperada. claro, tiene que haber una sinergia entre ambas, ¿no? Tendría que, o sea, como dijo Andy, quizás fue un poco más cauteloso el USDA con su proyección inicial En y en este lugar de momento. ajustar todas las hectáreas, sacarle todas las hectáreas a maíz y volcarlas a soja, que era lo que esperaba el mercado, lo hizo en una dimensión inferior a lo que esperaba el mercado. Tiene margen para todavía realocar más de esas hectáreas, quizás conforme se avance en los meses y se tome sensibilidad real del impacto que tiene, por ejemplo, sembrar una hectárea de maíz respecto del impacto que tiene sembrar una hectárea de soja y qué perspectivas hay de precios para cada uno, ¿no? Pero sí, tranquilamente podríamos tener variaciones adicionales de acá hasta que se desarrolle la siembra y lo vamos a estar monitoreando en los WASDES, los reportes de luz de los próximos meses. Perfecto. Y Andy, bueno, entonces, ¿qué el trigo en todo esto que nos dejó? Que siempre queda rezagado. Bueno, el trigo, en realidad, toda la proporción que es de área de invierno, ya, bueno, se había hecho en la encuesta de enero de invierno, entonces esa proporción no cambia, ¿no? Entonces los ajustes fueron realizados más en torno al área de trigo de primavera, que se va a sembrar en este periodo, y después, bueno, también trigo duro, que es una proporción menor, ¿no? Pero en conjunto de estos dos, el de primavera es más importante y también, bueno, ahora está bastante en auge con el tema en conjunto a la siembra, el tema de los fertilizantes, los nitrogenados tan elevados. Entonces tenemos una intención de siembra de 6% menos que el año pasado de trigo principalmente primaveral. Ujú. Y lo que puede llevar esto más a futuro es que también, si bien el área de trigo de invierno, perdón, no la habían tocado, con el nivel de sequía que hay puede ser que más adelante lo ajusten, ¿no? Entonces, frente a esto tenemos un área de trigo total un poco más de un 2% menor al año pasado de momento, que puede ser ajustado a medida que sucedan los próximos reportes, ¿no? Eso con respecto a lo que es área de trigo, ¿no? Y finalmente, en lo que respecta a stocks, bueno, fueron en términos de niveles esperados, más que nada. Claro que un poco superiores a lo que es el año pasado. Se está acarreando stocks bastante elevados de trigo, ¿no? Con exportaciones que tienen un buen número, pero que no llegan a ser niveles récord y también con el consumo, como decíamos en los últimos WASD, no tan pronunciado en términos internos, ¿no? Esto hace que los stocks sean más elevados. Pero digamos que en el trigo, para finalizar, la parte de área está siendo una variable bastante importante y bueno, vimos subas también en lo que es Chicago de momento, en lo que es CIBO de casi 1,50% de momento y después lo que es Kansas, o sea, el trigo de invierno subiendo más todavía porque tiene bastantes fundamentos al alza. Entonces, conclusión, el área puede continuar siendo ajustada de trigo, de total, pero la de primavera sí que fue ajustada en primer momento con este 6% respecto al año anterior. Así que para trigo es un poco alcista el panorama, por lo menos en lo que es Estados Unidos. Muy bien. Y ahí seguir monitoreando sobre todo también el trigo que está bastante expuesto a toda la tensión geopolítica, bueno, los costos de los fertilizantes, ¿no? Todo el conflicto con Rusia que también puede ir llevándonos a hacer ajustes en los próximos meses. Correcto, correcto. Por eso el tema bueno, también en lo que es la dinámica de compras, de insumos y demás, claro que es una variable compleja, porque es difícil cuantificar cuántos productores estaban comprados y cuántos no, cuántos stock de fertilizantes hay en el país y no, y demás, pero claro que influye en todo lo que son las siembras primaverales y además las siembras también lo que llaman de verano en el hemisferio norte, en este caso como es el caso de maíz, cultivo que usa mucho nitrógeno, ¿no? Y en contrapartida de esto la soja no necesita. Entonces también es otra variable en juego, pero también está el tema ese que te mencionaba, de que es difícil cuantificar. Eh,
los stocks de fertilizantes, cuánto estaban comprados, cuánto no, y demás, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Iremos siguiendo la evolución, bueno, mes a mes en los posibles ajustes, cómo evoluciona el conflicto. Y bueno, por lo que acaban de explicar, el alza en el Pacto de Chicago debería ser algo que no dure mucho más, dado que ya estaba en parte descontado por el mercado. Perfecto. El análisis de los chicos y el video lo pueden encontrar en nuestra plataforma Safras con toda la información. Gracias. Muchas gracias.